¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a trabajar el día de hoy un nuevo tema. El tema que vamos a desarrollar se llama máximos y mínimos. Empezamos. Bien, muchachos, en lo que respecta a máximos y mínimos hay una gran variedad de problemas, pero el día de hoy vamos a abarcar básicamente la parte de expresiones cuadráticas. Chicos, para todo número x que pertenece a los reales, siempre se cumple que x elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Todo número elevado al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿no? Imagínate si x fuera, por ejemplo, 5, 5 al cuadrado sería mayor que 0, sería 25. Si x fuera negativo, igual. Si x es un número real, elevado al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces, bajo esas condiciones, muchachos, ¿cuál sería el valor mínimo que podría tomar x al cuadrado? El valor mínimo que podría tomar x al cuadrado sería 0. No podría ser negativo. Tendría que ser definitivamente 0. Entonces, recuerda, toda expresión elevada al cuadrado siempre como mínimo va a ser 0. Ahora, un ejemplo podría ser, ¿no? Calcule el mínimo valor de x al cuadrado más 8. Muchachos, si tú quieres que toda esta expresión tome el mínimo valor, entonces el 8 no lo puedes cambiar porque es una constante. El x cuadrado tendría que ser mínimo, ¿cierto? Para que todo al sumarlo te dé algo mínimo. Pero chicos, hemos dicho que lo mínimo que puede ser x al cuadrado, ¿cuánto es? Ah, muy bien, 0. Pues. Entonces lo mínimo que puede ser x al cuadrado es 0. Y al bajar la constante, que sería 8, al bajar la constante sería 0 más 8, 8 pues. El mínimo de toda esta expresión sería obviamente 8. ¿Qué? ¿Así nada más, profe? ¿Así de fácil? Así de fácil. Este ejemplo, ¿no? Ahora, el siguiente ejemplo dice, ¿no? Calcular el mínimo valor de x menos 5 al cuadrado más 2. Fíjate, esta expresión también afuera tiene una constante, que es el 2. Ahí no lo puedes cambiar, pues, porque ya es fijo. Tú tratarías de que el valor mínimo sea solamente de esta expresión, pues, ¿no? De x menos 5 al cuadrado. Pero hay gente que a veces se confunde y piensa que el x tiene que ser 0. Porque dice, como x cuadrado es 0, x vale 0. No, lo que tiene que ser 0 es la expresión al cuadrado. Porque eso no puede ser negativo. Entonces, tú imagínate que este x menos 5 sea como otro valor, otra variable, no otra letra. Entonces tú dices, por ejemplo, una letra a al cuadrado más 2. Ya pues, para que todo sea mínimo, lo que está elevado al cuadrado tiene que ser mínimo. Y lo mínimo que puede ser una expresión elevado al cuadrado, hemos dicho que es ¿cuánto? 0. Esto elevado al cuadrado no podría ser menor que 0, no puede ser negativo, porque está elevado al cuadrado. Ya, profe. Y luego baja la constante y luego dice 0 más 2, obviamente sería 2. El mínimo de toda esta expresión sería 2. ¿Qué? ¿Así nada más, profe? Sí, pues. Otra pregunta que te podrían hacer, algo adicional a lo que estamos viendo ahorita, es de repente, ¿cuánto vale x para que toda la expresión sea mínimo? Podría ser una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor de x? Bueno, si te piden cuál es el valor de x, aquí facilito. Lo único que tendrías que hacer, esa parte, poner, ¿no? Así de esta forma, ¿no? Si x menos 5 al cuadrado es 0, es porque x menos 5 tiene que ser 0, obviamente. Para que 0 al cuadrado te dé 0. Y de ahí despejando, el valor de x tendría que ser 5. En el caso que te pregunten para qué valor de x, esta expresión se hizo mínimo. Recuerda, son dos preguntas que te pueden hacer. ¿Es el mínimo? ¿Y para qué valor de x es el mínimo? ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, en el siguiente ejemplo, ahora ya no de mínimo, sino de máximo. Fíjate, dice, calcular el máximo valor de 9 menos x al cuadrado. Quiero el máximo valor de esta expresión. Entonces, si tú quieres que una diferencia sea máxima, entonces la primera expresión o la primera parte tiene que ser máxima. Y tendrías que quitarle algo pequeño nomás, ¿no? Para que esto siga siendo máximo. Pero mira lo que tengo acá, una constante. Y luego le estoy restando algo al cuadrado. Si a una constante le resto algo al cuadrado, entonces para que la diferencia sea máxima, lo que debo restar tiene que ser más chiquito posible, lo más pequeño posible. Y lo más pequeño que puede ser algo al cuadrado, hemos dicho que es ¿cuánto? Cerito. Ya. Entonces aquí simplemente dices, para que una resta sea máxima, bueno, no es constante, le quito lo mínimo posible para que salga grande, ¿no? Entonces, lo mínimo que es x al cuadrado dijimos que era 0. Y 9 menos 0 me estaría quedando 9. Así de fácil es este problemita. Ya, profe. Veamos el siguiente ejercicio. Mira, el siguiente ejemplo. Dice, calcule el máximo valor de 15 menos x más 3 al cuadrado. Otra vez, chicos, quiero que esta diferencia sea máxima. El 15 es constante.
¿Debo restarle algo grande o algo pequeñito para que la resta salga máxima? Algo pequeño debo quitarle. Al 15 debo quitarle algo pequeño para que salga grande la expresión. Pero tú sabes que esto que le voy a restar al 15 es algo que está elevado al cuadrado, es una expresión al cuadrado. Entonces lo mínimo que tendría que ser algo al cuadrado, hemos dicho que es ¿cuánto? 0. O sea, x más 3 elevado al cuadrado tiene que ser 0. No puede ser obviamente pues más grande, debo quitar algo pequeño. Y si a 15 le quito 0, me estaría quedando el valor máximo ¿cuánto, chicos? 15. Y se acabó, nada más. Ahora la pregunta que te podrían también hacer en ese problemita sería ¿para qué valor de x esta expresión se hace máxima? Aquí ya tendrías que el x más 3 que está dentro del paréntesis igualarlo a 0 aparte y de ahí despejar. Ahí por ejemplo el x sería menos 3, ¿no? En este caso. El máximo es 15, pero el valor de x que hace que la expresión se haga máxima sería menos 3, ¿no? Por ejemplo. Ahora, estos problemas de repente por ahí alguien ya lo conocía, ¿no? De repente era algo sencillo, algo fácil. Pero donde de repente mi alumno a veces cae un poquito, ¿no? O sea, de repente lo sorprenden a veces. Cuando te dicen así, ¿no? Calcule el mínimo valor de toda esta expresión. X al cuadrado más 2x más 56. A veces cuando viene esta expresión, mi alumno dice, ah, ya, el profesor Kerry me ha enseñado que cuando yo quiero que algo sea mínimo, lo que esté elevado al cuadrado le pongo 0. De acá comete el error, ¿no? X al cuadrado mínimo, 0. Y como x al cuadrado es 0, dicen que x vale 0. Y acá también lo reemplazan el 0. 2 por 0, 0, 0 al cuadrado, 0, lo suman, Kerry 56 me dicen. No. Aquí cuando ya hay un trinomio, ¿no? Una expresión cuadrática de 3 términos, donde uno es cuadrático, el otro es lineal y hay una constante, ahí tienes que aplicar diversos métodos, ¿no? Diversos métodos se pueden hacer para encontrar el mínimo. Uno sería completar cuadrados. Otro sería, por ejemplo, aplicar fórmula general. Y otro sería de repente aplicar el método de la derivada. Son métodos para poder encontrar el mínimo, ¿no? Te voy a enseñar a ti el método, por ejemplo, de completar cuadrados primero, ¿ya? Chicos, observen. Recordemos por álgebra que si yo tengo una expresión de esta forma, un a más b elevado al cuadrado, esto viene de un cuadrado al primero más el doble producto más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Este es un binomio suma al cuadrado y este es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si el x, por ejemplo, fuera, o si el a fuera, por ejemplo, x y el b fuera 1, por ejemplo? Entonces, si yo tuviera x más 1 al cuadrado y quiero desarrollarlo como un binomio, ¿cómo sería? Recordemos, cuadrado del primero más el doble del primero que es x por el segundo, o sea, 2x, más 1. Esto es algo simple, pues en álgebra se llama producto notable, ¿no? Entonces, algo parecido, vamos a trabajar aquí, mira. Yo tengo x cuadrado más 2x más 56. Chicos, pero una pregunta, este x cuadrado lo bajo, nada más. El 2x no lo podría poner como 2 por x y multiplicado por 1, para que tome un poquito la forma del doble del primero por el segundo. Y luego más el segundo, que en este caso sería 1 al cuadrado. Y como arriba tengo 56, bueno, a 1 al cuadrado que es 1, ¿cuánto le falta para 56? Sería 55. No he hecho, digamos, algo extraordinario, ¿eh? Solamente he dado forma nomás a este x cuadrado más 2x más 56, lo he expresado de otra manera. Así lo he expresado, sí, pero finalmente es lo mismo. ¿Pero para qué lo expreso de esta manera? Para que desde x cuadrado hasta 1 al cuadrado, yo esto lo pueda escribir como, mira, como un x más 1 todo elevado al cuadrado. Este trinomio se puede escribir como binomio suma al cuadrado, como x más 1 al cuadrado. Y eso obviamente más ¿cuánto? Más 55. Y aquí ya lo trabajo de una manera más facilita. ¿Qué cosa quieres tú de toda esta expresión? Quiero saber cuánto es su mínimo, ¿sí o no? Chicos, quiero el mínimo de esta expresión. A 55 no lo puedo cambiar porque es una constante. ¿Qué trataría yo de que sea mínimo? El x más 1 al cuadrado. Eso trataría yo de que se minimice. Pero tú sabes que toda expresión que está elevado al cuadrado, su mínimo ¿cuánto tiene que ser? Aquí puse en la teoría. Lo mínimo que tendría que ser él sería obviamente 0. X más 1 al cuadrado no puede ser negativo porque está elevado al cuadrado, tiene que ser 0 lo mínimo, pues. Y si es 0 ya esto se cancela, se va, qué bonito. Y solamente quedaría 0 más 55, aquí la respuesta en el problema sería 55. Y se acabó. Así de fácil. Profe,
No hay nada del otro mundo. Completamos cuadrado y obviamente le damos forma y lo que está elevado al cuadrado al final, eso se elimina, porque obviamente va a ser 0. ¿Estamos? Muy bien. A ver chicos, este ejemplito, a ver, fíjate bien, vamos a borrar por aquí esto. Vamos a ver el siguiente ejemplito. Me dice lo siguiente, por acá, me dice lo siguiente. Calcule el mínimo valor de 2x cuadrado más 16x más 100. A ver muchachos, te doy un minuto para que pienses cómo podríamos hacer ese problemita que... Ya con el ejemplo que te he dado anteriormente lo puedes trabajar. Ah, ya, profe, ¿verdad, no? Tendríamos que completar cuadrado. A ver, entonces, completando cuadrado aquí. Chicos, cuando tengas siempre un 2x cuadrado más 16x más 100, siempre trata de que el x cuadrado quede solito para poder aplicar el método de completar cuadrados. Por eso factorizo el 2. A todo le factorizo 2. Me estaría quedando 2x cuadrado más, ¿cuánto quedaría por acá? 8x más, bueno, le sacaste el 2, acá me queda 50. ¿Estamos? Ya está. Ahora, a todo lo que queda en el paréntesis, aplícale el método de completar cuadrados. Bueno, sería así, ¿no? 2 paréntesis. Este x cuadrado más 8x más 50, chicos, yo te enseño un método directo, ¿ya? Para no estar tratando de recordar el producto notable. Cuando tú tengas así x cuadrado y quieras llevarlo a un binomio suma al cuadrado, tú dices, ¿no? Si es x cuadrado viene de un x nomás. Le bajas sin el exponente 2, x. Ahora, luego, al número que está acompañando al x acá en el medio, le sacas la mitad. Bueno, al número nomás, ¿no? El número es 8, la mitad sería 4. Le pueden sacar más 4. Inmediatamente todo esto tú lo elevas al cuadrado. Y luego razonas y dices, a ver, x al cuadrado, ahí está. El doble producto, 2x por 4, acá está 8x. 4 al cuadrado me quedaría, que sería 16. Pregunto, si 4 al cuadrado estaría acá apareciendo el 16, pero arriba tengo 50. A 4 al cuadrado, que es 16, ¿cuánto hay que agregarle para que me dé 50? Muy bien, tendría que agregarle 34. Y obviamente ya completamos cuadrado. Ahora, luego este 2, si tú deseas que entre a multiplicar, y me estaría quedando 2 veces x más 4 todo al cuadrado, más 2 por 34, que sería 68. Y ya le estoy dando forma al problemita. Chicos, 2x cuadrado más 16x más 100, en realidad es toda esta expresión que está acá abajo. Sino que, repito, hemos completado cuadrado. Y ahora acá ya tú te luces, ¿no? Dices, para que esta expresión tome su mínimo valor, ¿qué debe ocurrir? A 68, que es constante, ya no lo puedes cambiar, no es constante. Pero tú podrías decir que este x más 4, que está elevado al cuadrado, no aumente demasiado. Por lo tanto, vas a hacer que sea mínimo ese x más 4 al cuadrado. Y lo mínimo que puede ser toda cantidad elevada al cuadrado, ya te enseñé, toda cantidad elevada al cuadrado, su mínimo, ¿cuánto sería? 0. Él tendría que ser 0. Y luego multiplicado por 2, ya pues 2 por 0 se elimina. Y obviamente me estaría quedando solamente aquí 68. Respuesta del problemita. Ah, ya. Entonces te estoy enseñando primero a completar cuadrados, ¿ya? Pero vamos ahora, chicos, a hacerlo de una manera ya un poquito más compleja, entre comillas. Voy a hacer la demostración, ¿ya? En el caso que sea así de manera general. Chicos, te dicen, hallar el mínimo valor de ax cuadrado más bx más c, tomando en cuenta que a es mayor que 0. Luego te voy a explicar por qué tenemos que tener en cuenta que a tiene que ser mayor que 0 para que encontremos, obviamente, el mínimo de una expresión cuadrática. Recuerda que estamos en la parte de expresiones cuadráticas. Esta es la forma general de una cuadrática. Ya. Vamos a aplicar el método que te he enseñado, que es completar cuadrados. A ver, he dicho, para completar cuadrados, aquí hay que tratar de que el x cuadrado quede solito. Por lo tanto, a todo le voy a factorizar el valor de a, la constante a. Si yo factorizo a todo el valor de a, me estaría quedando aquí x al cuadrado más b entre a por x. Si quieres el a, multiplícalo de nuevo y vas a llegar a lo mismo. Más c sobre a. ¿Correcto? Claro, si de c le saco un a, te quedaría a afuera y entonces c entre a. Compruébalo multiplicando el a de nuevo para que llegues a la expresión original, si deseas. Bueno, ahora luego te quedaría a por chetito.
Y acá, ¿cómo completábamos cuadrado, profe? Ya me olvidé. Ahora con letras me complica un poquito más. No, mira, tranquilo. Tú dices, x cuadrado siempre viene de un x. O sea, es como que el exponente lo borras, ¿no? Te queda x nomás. Luego, al número que acompaña al x en el medio, le sacas la mitad. La mitad de b entre a sería b entre 2a. Luego, todo esto lo encierras en un paréntesis y lo elevas al cuadrado. Así de bonito, así de fácil. Ahora, luego dices, aquí este número que te ha quedado acompañando al x, tú lo elevas al cuadrado. Y te preguntas, ¿no? Ese número elevado al cuadrado, ¿cuánto le falta para que sea c entre a? Ya tú en borrador trabajarías después esa ecuación, ¿no? b entre 2a al cuadrado te quedaría b cuadrado menos, o entre 4a cuadrado, ¿no? ¿Y a eso cuánto le faltaría para llegar a c entre a? Sería c entre a, lo estoy bajando nada más y como acá aparece esto al cuadrado, al final tienes que restarle para que no se elimine, ¿no? Sería menos b cuadrado sobre 4 veces a al cuadrado. ¿Ya está? Y luego ya te dije que el valor que habías factorizado lo agregues, ¿no? Lo metas, ¿no? Entonces me quedaría así, a paréntesis x más b entre 2a, todo eso al cuadrado, más, y el a multiplica a c entre a, me quedaría c, y el a multiplica a menos b cuadrado entre 4a cuadrado, me quedaría menos b cuadrado sobre 4 veces a. Muy bien, entonces aquí esto sería lo que te estaría quedando. Entonces, chicos, como yo quiero el mínimo de toda esta expresión, esto que me ha quedado aparte, los valores de c, b, a, son constantes, pues. Entonces, fíjate aquí donde está la variable, aquí en el paréntesis. Es x más b entre 2a, todo al cuadrado. Si tú quieres que toda esta expresión tome el mínimo valor, lo que está elevado al cuadrado, que es esta partecita, tendría que ser mínimo.